30 de mayo de 1961, el fin de la tiranía. El pueblo dominicano, de manera histórica, se levanta contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Te invito a que me acompañes en Hablemos de Historia para conocer el rol de la sociedad, el rol de la mujer, el rol de hombres y mujeres que se levantaron para que hoy tú y yo podamos disfrutar de una libertad y una democracia. Acompáñame en Hablemos de Historia. Bienvenidos a Hablemos de Historia. En esta ocasión nos encontramos con el profesor catedrático dominicano Augusto Bravo. Pero para que le conozcan mejor, ¿quién es Augusto Bravo? Encantadísimo de compartir este espacio. Profesor Augusto Bravo, profesor universitario de un amplio recorrido desde la primaria, secundaria, ahora desempeñando la función de docente universitario en varias instituciones universitarias, fundamentalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde somos egresados y trabajamos en la enseñanza básicamente, que es nuestra vocación, nuestro servicio, y el área de la investigación también. Así que esta es la gran oportunidad de una vez más llevar el mensaje a los jóvenes dominicanos para que amen y valoren lo que les pertenece, su historia. Así es. Hablamos de la tiranía, o más bien, el Día de la Libertad del pueblo dominicano. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se recupera? El pueblo dominicano entiende que ajusticiaron al tirano, mataron al chivo. ¿Qué pasa con la sociedad? Es un acontecimiento de trascendencia histórica fundamental para nuestro pueblo y sobre todo en los últimos 60 años de nuestra historia, lo que significó el paso a la libertad. Ya se ha oficializado ese clamor que tenía la población dominicana de que el 30 de mayo se ha tomado como Día de la Libertad. Con el decreto 335-21 se estableció que hoy es el Día de la Libertad y conmemoramos ese acontecimiento histórico que conocimos y se sigue llamando la caída de Trujillo, el ajusticiamiento, ese concepto, esa categoría que nosotros los dominicanos identificamos en ese hecho histórico y que ya he admitido en los contenidos de los textos dominicanos como ajusticiamiento, es decir, la caída en vida, de la vida de Trujillo, porque la dictadura continuó, la maquinaria siguió operando, reprimiendo a la población dominicana hasta el 18 de noviembre de 1961, cuando la familia Trujillo sale del país. ¿Cómo sale y qué se da antes? Porque Ramfis arremete contra los ajusticiadores, pero ¿qué pasa para que la familia de Trujillo sea expulsada de nuestra nación? Sin lugar a duda, la presión popular, los diferentes sectores de la población dominicana, intelectuales, obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, se unifican y durante ese periodo que va de mayo a noviembre, la presión popular, sin lugar a dudas, hace que la familia de Trujillo definitivamente salga del país. ¿Alguna insignia fuera los Trujillos que se manejó allí? Sí. La expulsión de los Trujillo, sobre todo de Ramfis Trujillo, sus hermanos, los de Trujillo, Petán, y otros familiares comprometidos en acciones vandálicas, opresivas, criminales, salieron. Sí, ese día entonces, como usted muy bien señala, él se tomó el chivo como símbolo, ¿verdad? Muy de extracción popular. Así es. Y ese énfasis, porque recuerden que el cadáver de Trujillo no fue exhibido. Entonces, de hecho, aquí abrimos un paréntesis, historiador. Muchas personas decían ya que estuvo vivo, como nunca se expuso el cuerpo. No se expuso, aunque estuvo ahí, se quedó con la duda. Ya. Y eso es producto de esos gobiernos tiránicos, represivos, que infunden ese temor. Y muchos sectores se confundieron y lograron confundir y guardaron una reserva. Pero los sectores urbanos, sobre todo, con niveles de
patriótico y de conciencia de la situación que estábamos viviendo, sabía la realidad. Y por eso se da ese hecho histórico. Fueron meses de agitación, meses de reclamo, también de mucha represión y temor, pero aún el pueblo se determinó. Desde la universidad, ¿qué rol tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no sé si se llamaba así en ese momento? No. Después, ya a finales del 61, llega la ley 5778, que se establece el fuero y autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero sí, los sectores estudiantiles, sin lugar a duda, jugaron un papel en primer orden, y los sectores académicos, vamos a decir, intelectuales. Los intelectuales de la época. De la época, sí. Casi en su mayoría escribieron y defendieron, no solamente con la pluma, sino también con acciones. Con sus hechos. Con sus hechos y postura, para que el país no volviera a vivir una situación como esa. ¿Qué pasó con todas las riquezas de la familia Trujillo cuando la familia Trujillo es expulsada de República Dominicana? Bueno, posteriormente se crea la CORDE, que fue muy famosa, donde se concentraron todas las empresas de Trujillo. Algunas propiedades fueron invadidas, vamos a decir la palabra, o saqueadas, o se tomaron su pertenencia, y otras se quedaron en custodia, pero que se fueron desvaneciendo en manos oscuras y tenebrosas. Pero el mazo, el fuerte de las empresas, ¿no se tiene registro de esto? Se supone que deben estar en registro, pero ha dado brega. Solamente a las grandes, ¿verdad?, se pudieron identificar por cosas de dinero líquido, prendas. Se dice que muchas familias que hoy son muy ricas, nace justamente de allí, ¿o no? Bueno, se puede cuestionar en ese sentido. Vamos a poner un ejemplo. Fue que durante la dictadura de Trujillo, el monopolio hizo presencia en su más amplio esplendor. El seguro era controlado por San Rafael, el seguro de San Rafael. Y bueno, es que existe momentos que se confundía qué era de Trujillo y qué era del Estado y qué era el Estado Dominicano. Claro. En ambas cosas, y entonces muchas de esa empresa eran monopólicas. Ya. Al ser monopólicas, posteriormente, muchas personas con experiencia, Seguro San Rafael, salieron de ahí con agencias de seguro o con empresas vinculadas a ramos de seguro, presumo, por la experiencia que se acumuló ahí. Otra como Pidoca, que fue también monopolio, de ahí siempre pintar todos los años las instituciones públicas. Hay anuncios muy alegóricos de la época, claro. De la época. Así es. Entonces, también se desprendieron, dicen, en ese sentido, porque se toma como referencia. Claro. Fueron monopolios muy marcados. Monopolio de la época que muchos perduran en el día de hoy. No como monopolios, pero sí como empresas. Sí, como empresas. Exacto. Aunque fueron ya liquidadas. Dice hace tiempo se estableció que pasaran a parte del sector privado. Pero es otro tema. Claro. Tenemos que analizar y visualizar. Lo importante es conmemorar con mucho énfasis. ¿Deberíamos de celebrar, profesor? No es una celebración. ¿Es una celebración o una conmemoración? Es una conmemoración, porque en base al sacrificio, la persecución, el exilio, las torturas, la muerte los de abusos, vejámenes, maltrato, sobre todo eso, el pueblo dominicano duró 31 años resistiendo y oponiéndose a esa dictadura. Se materializa el 30 de mayo con la desaparición física del dictador Trujillo. Desaparece Trujillo, pero la maquinaria remanente continúa en ese proceso. Se abre ese proceso de lucha, pero la lucha siempre, la resistencia, que es lo importante, siempre existió. Entonces, son dos palabras que debemos llevar en paralelo: libertad y resistencia. Claro. Entonces, esa es la enseñanza, ese es el aporte que nosotros estamos como rescatando a la memoria histórica del pueblo dominicano, desde las diferentes cátedras universitarias
es una historia crítica, es un compromiso social que los historiadores deben de tener, es justamente enarbolar esa resistencia que está ahí. Con esa resistencia se logró que nosotros hoy hablamos de libertad. Y la libertad, tal vez, o en mi opinión, es el eje fundamental de la democracia. Así es. Como valor de la democracia. Claro. La solidaridad es otro valor. De ahí se dio también ese componente. Hubo una lo unión. solidario que fue el pueblo en ese sentido. Bueno, pero es que la historia todavía, o nosotros no hemos enarbolado la situación de persecución que vivieron los dominicanos. ¿Y cómo se resistió eso? Por la solidaridad del familiar, Claro, del vecino. claro. Se daba el del hecho amigo. de esconder a estas personas, de guardar sus vidas, No poniendo en solamente- juego las propias. No solamente de esconder, sino aquellas personas que eran perseguidas, que podían sobrevivir sin ocupación pública y a veces ni el ejercicio liberal podía desempeñar, entonces vivían de esa soledad, del más simple cafecito, Wow. que la sociedad no pudo olvidar que hasta eso estaba compelido el pueblo dominicano, de ser solidario, y a pesar de eso se mantuvieron firmes en ese sentido. Lágrimas que se derramó en ese periodo, sangre que consiguieron el consuelo y el apoyo de muchos dominicanos durante esa dictadura, y después continúa la lucha. Por eso la resistencia sigue. Claro. Por eso la democracia que hoy tenemos, que se ha ido construyendo granito tras granito, debemos de mantenerla más sólida, más firme, para que en un momento de descuido o de ignorancia alguien no clame por el retorno de lo que ocurrió y de lo que pasó, sino que perdure la enseñanza. Por eso es importante en el contenido de los programas académicos, por eso propugnamos por la escolaridad de los niños, que tengan esa oportunidad para que a partir de ahí se rescate la memoria y ellos entiendan que el espacio en que estamos viviendo hoy es producto Sacrificio. de la resistencia del pueblo dominicano. Así es. Y esa resistencia la debemos de enarbolar junto con lo que llamamos la libertad. Y ahí, sentado en esa base, la democracia dominicana, que recibe muchos golpes, tal vez en los procesos electorales, pero tiene, digo electoral por el componente político. Claro. La gente aspira, anhela. Sin embargo, en otro componente está firme y decidido, siempre ha ocurrido en el pueblo dominicano, que ha resistido y ha vencido a aquellos que se oponen a la libertad de nuestro pueblo. ¿Qué opinión le merece, profesor, cuando muchas personas dicen necesitamos un Trujillo hoy día? Un desahogo, llamar la atención, Sobre todo. sobre todo, ¿Ignorantes le podríamos llamar en su momento? falta de escolaridad, vamos a decirle así. Tenemos que seguir reforzando esos valores, lo produce un lugar público, hacerse lo importante, pero él no sabe justamente, ni idea tiene de lo que está pronunciando. Algunos nos incomodamos, por supuesto. Es decir, cada vez que una persona expresa que hace falta un Trujillo, que si observamos, cada día ha ido disminuyendo. Así es, pero no deja de decirse. No deja de decir, no ¿Sería deja de ignorante decirse. esto? Pues se repite por costumbre, no vamos a decir ignorante, vamos a decir persona sin la escolaridad correspondiente, que quiere llamar la atención, no tiene que aportar, fíjate que es una simple presión, y observa el perfil de la persona cuando dicen eso. Ya. ¿A quién corresponde? Justamente. Un poco de frustración también, en ese sentido. Hay frustración, anhela y quiere, y no sabe cómo expresarlo, y dice que hace falta un Trujillo. Desconociendo todo el hecho sangriento. Sí. Son nuevas generaciones, básicamente. Los jóvenes prácticamente no lo dicen, según mi experiencia, lo que he podido observar. Pero de todas maneras es el botón de alarma del cinturón de seguridad que se dispara. Y tenemos que estar firmes, Vigilantes. y decididos y vigilantes
consciente, no por la expresión, sino permanentemente para que esto no ocurra. Y justamente, como vivimos en democracia, tiene la libertad de expresarse libremente. Pero una democracia que ha costado la vida de muchos hombres y mujeres. Muchos hombres y mujeres. Y que debemos también de ser respetuosos con Sobre eso. todo. No solamente por los parientes, no solamente por los que fueron víctimas, sino de aquellos que milagrosamente se salvaron de ser víctimas físicas, porque psicológicas lo fueron. Lo fueron, claro. Y políticamente lo fueron. Y mucho de las situaciones de las que estamos viviendo hoy en día se debe justamente a ese periodo nefasto de nuestra historia dominicana. Hay males establecidos y expresiones que surgen también. Todavía se mencionan y algunas personas interesadas. Y yo he estado en espacios... Algunas personas interesadas tal vez de mantener la memoria viva, no del punto que nosotros de manera intencional, como hablemos Pues, historia, tiene que saber, porque aquel pueblo que olvida su historia es capaz de repetirla. tenemos que saber que personas también, hubo familias que se beneficiaron, Ya. recibieron beneficios Lo que decíamos por el hace silencio, por adherirse al régimen, algunos de manera, ¿qué le decimos? De manera espontánea, otros para protegerse. Sin embargo, pueden decir algunas cosas que creo que no tienen soporte. Y lo dicen en algunos escenarios sin la base suficiente. Por ejemplo, que Trujillo pagó la deuda externa. Sí, pero ¿en qué fecha la pagó? Y grafico, para que me puedan entender. Y un llamado, tal vez me sale así. Yo pagué mi tarjeta de crédito, Claro. pero volví otra vez antes del mes, estaba llena. Buscan en qué año pagó Cierto. y buscan entonces en el 1971 cómo estaba la deuda dominicana. Es decir, que se incrementó porque Sí, estaba en eso cero. Estaba en cero, pagó. Ahora busquen en el contexto histórico cuántos países de América Latina pagaron su deuda externa. Y usted verá que no fue un hecho aislado, ni un hecho patriótico. Busque qué acontecimiento histórico aconteció en el 1945, busque el pago de la deuda externa y vincule eso, el modelo político que estableció Estados Unidos con relación a América Latina y que en la geopolítica, qué composición se trajo. Mira qué coincidencia. ¿Eso Y fue me una puede- alianza estratégica tal vez del y- tirano para tener a los no. americanos de su lado? No, Estados Unidos en su esquema de dominación. Ya. La órbita socialista y la órbita capitalista. Entonces, uno de los focos de atención fue ese, que va conjuntamente, por ejemplo, con el voto a la mujer. Claro. Sí, el voto a la mujer, 1942, Abigail Mejía, como símbolo, ¿verdad? De todas esas mujeres dominicanas que tenemos que visibilizar durante la dictadura de Trujillo, que jugaron un rol fundamental. Un ejemplo es ese. Entonces, hoy reconocida, valorada, que un gran ejemplo que estamos obteniendo en este sentido, y otras mujeres que hacen falta por visibilizar en nuestra historia. Entonces, ese voto fue a la lucha, la resistencia de la mujer dominicana, tratando Pero sin de ser embargo, incorporada. el dictador gana justamente por Bueno, este él lo voto usa de la como mujer. propaganda, pero busque entonces también, otra vez nos referimos al contexto internacional, ¿qué estaba ocurriendo? Entonces, tiene que exhibir una dictadura de esa naturaleza. Bueno, pues entonces en ese contexto histórico, en ese bloque, pues se jugaba la propaganda y se decía que pagaba la deuda externa, que las mujeres votan, un asunto político, Exacto. porque la represión continuó, el exilio continuó. Y eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar, para no confundirnos y visibilizar. Visibilizar, claro, que alguien dijo que Trujillo se fijó en él como joven, destacado intelectual, que se fijaba, sí. A esa persona tal vez lo llevaron como diputado, como senador, cuando las cárceles dominicanas estaban llenas justamente de contemporáneos de él o de ellos, de esa misma edad, que resistieron, no fueron diputados, senadores ni funcionarios. Estaban en el otro bando. Estuvieron resistiendo a esa Claro. dictadura, no se prestaron a eso. Esos son Y nuestros héroes esos son anónimos. héroes que dieron el ejemplo, que martillaron permanentemente ahí, y aún estando las cárceles llenas, su vecino, su amigo, de esos que fueron funcionarios, resistieron. Y la familia, las madres, las hermanas, estuvieron ahí permanentemente. Los vecinos, compadres,
amigo, solidario, a pesar de esa terrible maquinaria que persiguió y oprimió a la población dominicana. Y mató a muchos. Mucho. Vamos a ir a una pausa. Gracias, historiador Augusto Bravo, por estar con nosotros. Profesor, continuamos en Hablemos de Historia. Al regreso hablaremos, ¿verdad?, de esta memoria histórica que no podemos perder, pero sobre todo el rol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de esas mujeres y hombres que debemos de visibilizar en nuestros días. Continuamos por Educativa, Radio y Televisión en Hablemos de Historia.